Les damos la más cordial bienvenida a Conexiones Divinas. Amén, amén, amén. Es una bendición, amados hermanos, estar nuevamente con ustedes hoy. Y quiero pedirle que usted pueda disponer su corazón para recibir no la palabra de Alan, amado, sino para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando digo nosotros es porque el Señor le habla a usted, pero también me habla a mí, porque la palabra tiene que pasar por mí, tiene que hacer rema en mí primero para luego poderla transmitir. Y como usted sabe, hemos estado hablando acerca del perdón. Y cuando hablamos de perdón, hay muchas cosas difíciles en la vida, pero cuando hablamos de perdón, creo que esa es una de ellas. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, cuando hablamos de perdón, a la hora de ejercer el perdón, va en contra de lo que nosotros sentimos, va en contra de lo que nosotros deseamos humanamente, va en contra de lo que nosotros pensamos, porque decimos, ¿cómo se le ocurre que yo pueda perdonar a esa persona que abusó de mí? O que pueda perdonar a ese papá que no conocí, que me abandonó, qué sé yo. Entonces le decía, esta parte es difícil porque va en contra de lo que nosotros llamaríamos nuestros derechos. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos manda que parte de la obediencia y parte de la vida cristiana es que muramos a nosotros mismos. Ahora, yo quiero tomar el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 26, un pasaje muy conocido, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, y dice la palabra, por tanto, acá está hablando nuestro Señor Jesucristo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero, diga primero. Muy bien, diga una vez más, primero, sí, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, sin lugar a duda, solo en esta cita, en estos 3 versículos, podemos entender muchas cosas y el pastor Ayala la semana anterior nos hablaba, nos enseñaba que el perdón va en 2 vías, ¿verdad? El perdón en la vía de recibir y en la vía de dar. Y que estos están íntimamente ligados. Por eso la palabra del Señor en el Padre Nuestro, como le hemos llamado, dice, y perdona nuestras deudas, así como yo perdono a mis deudores, o perdona mis pecados, mis faltas, así como yo perdono a. Entonces, en la medida que yo perdono, es en la medida que yo voy a recibir perdón. Ahora, acá, dentro de las cositas, dentro de las cosas que podemos ver, la primera es que el perdón es un mandato del Señor. Escúcheme, si algo debemos entender es que la palabra en sí no es un consejo. Muchas veces nosotros decimos, el hermano tal trae el consejo de la palabra, pero en sí la palabra del Señor no es una sugerencia para nuestra vida, sino es una ordenanza, es un mandato. Y acá en el Evangelio de Mateo dice, deja allí tu ofrenda en el altar. No dice si quieres déjala o te aconsejo que la dejes, sino dice deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces debemos entender, le repito, que el perdón es un mandato de parte del Señor. Ahora, ese mandato no es porque nos quiera obligar a algo, sino porque ese mandato va a traer bendición a nuestra vida. Cuando yo camino con base a la palabra, cuando yo camino en esa palabra va a traer bendición a mi vida. Por eso dice el Señor, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. Y vaya si no, hermano, en su trabajo, en la misma casa, en la misma familia, en la iglesia suele pasar, a veces como que toca soportar, ¿verdad? A algún hermanito, porque al final tenemos caracteres diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, y entonces viene la palabra y dice soportándoos unos a otros, y luego dice, escuchen, y
perdonándoos. Entonces no basta solo con soportar, sino ese soportar va de la mano con el perdón, y dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora escuchen, de la manera que Cristo os perdonó, me pone el ejemplo, recibí el perdón, y le repito, el perdón en 2 vías, recibí el perdón, y luego dice, así también hacedlo vosotros. Entonces repito, el perdón no es una sugerencia, es un mandato. Número 2, cuando yo ejerzo el perdón, o sea, yo practico el perdón, este es un acto de obediencia, y la obediencia trae bendición y trae liberación. Por eso la palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan a Dios que los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir bendición. Ahora me entiende. Cuando yo obedezco y Dios dice, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero, le dije, primero, yo he hablado muchas veces de esto, y debemos entender que en el evangelio debemos hacer primero lo que es primero. Y en un momentito lo voy a tocar rápidamente. Pero cuando yo practico, cuando yo ejerzo el perdón, yo estoy obedeciendo lo que Dios dice, porque Dios dice en su palabra, así como Cristo los perdonó, ustedes deben perdonar. Deja tu ofrenda allí, reconcíliate con tu hermano primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Entonces acá en Pedro dice, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir la bendición. Cuando yo perdono, estoy cerrando la puerta al odio, al resentimiento, al rencor, etcétera, y estoy abriendo la puerta a la bendición de Dios para mi vida, porque mi corazón va a estar sano, porque mi corazón va a estar limpio. 3, el perdón, o sea, la reconciliación, según lo vemos en el Evangelio de Mateo 5, no es un sentimiento, eso debemos entenderlo, no es un sentimiento, sino que el perdón es una decisión. Hermano, decidimos obedecer, decidimos perdonar, decidimos ser libres, porque cuando usted y yo perdonamos, estamos siendo libres, estamos rompiendo todas las cadenas, estamos rompiendo todas las ataduras, valga la redundancia, que nos atan, que nos unen, que nos ligan a esa persona que nos hirió, que nos lastimó, que nos ofendió, que nos defraudó. Si por sentimiento fuera, yo creo que ninguno jamás perdonaríamos. Pero el perdón es una decisión. Número 4. Para Dios son más importantes la obediencia y el perdón que cualquier sacrificio. Escuchen muy bien esto, amigo hermano. Que cualquier sacrificio u ofrenda que podamos darle. La Biblia cuando en el Evangelio de Mateo habla, deja ahí tu ofrenda en el altar. Regularmente el hombre, cuando se habla de ofrenda, lo primero que piensa es en dinero. Y no, hermano. Ofrenda es todo lo que nosotros le ofrecemos, lo que le dedicamos, lo que le entregamos al Señor. El servicio que usted, hermano, presta en su iglesia, ¿sí? Esa es su ofrenda. Cuando usted va a cantar, cuando usted va a tocar, o ejecutar un instrumento, cuando usted va a ministrar la palabra, cuando usted está teniendo los momentos de intimidad ahí solo en su casa, esa es una ofrenda de oración, una ofrenda de adoración. Pero muchas veces llevamos nuestro servicio, llevamos nuestra ofrenda y estamos peleados con alguien. A veces suele que cuando venimos de casa, salimos peleados. Sí, que apúrate, que ya es tarde, que ya voy tarde a la iglesia y a mí me toca iniciar, o qué sé yo. Entonces se sale peleando de casa con la esposa, con los hijos, y se llega a la iglesia y se olvida de eso. Y se sube uno al altar, o se sube usted al altar con esa molestia. Y dice Dios, no, deja ahí tu ofrenda en el altar y reconcíliate primero. Porque la falta de perdón y todo eso que hay en nuestro corazón es un estorbo. 1, para que recibamos la bendición de Dios, ya lo entendimos. Y 2, para que pueda fluir lo que Dios tiene para otras personas por medio de nosotros. Entonces está por encima de la ofrenda. No, Dios no dice, no nos dice, deja tu ofrenda y vete. No, Dios dice, deja tu ofrenda allí en el altar y reconcíliate
primero. Por eso le pedí que repitiera primero, porque según nosotros lo que yo hago es que yo canto, es que yo le traigo el diezmo o mi diezmo, dice uno, ¿verdad? Yo le traigo mi ofrenda. No, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en obediencia primero. Y por eso cuando estamos hablando de perdón, dice, deja ahí tu ofrenda, no le entregues primero, sino que primero reconcíliate con tu hermano, porque Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. Ahora, para traerle un ejemplo, pasa con muchas personas. Hay muchas personas que de repente tienen conflicto con alguien en casa, en la iglesia o con X o Y personas, y llega el día de Santa Cena, como le hemos llamado, de Mesa del Señor, y hay personas que prefieren, escúchame muy bien, no participar de la mesa del Señor, no participar de la Santa Cena, porque están peleando con alguien. Entonces prefieren retener ese sentimiento acá en el corazón antes de obedecer al Señor. Por eso Dios, se lo estoy recalcando, Dios dice, no, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano primero. Y luego dice, y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, es un estorbo para poder entregar una ofrenda de olor grato delante del Señor. Número 5, escúchame muy bien. Cuando no hay perdón, las relaciones se fracturan, las relaciones se rompen, las relaciones se arruinan, sea cual sea la relación. Y eso podemos verlo siempre en Mateo 5. En el versículo 23, escuche, dice, reconcíliate primero con tu hermano. Ve, acá en el versículo 23 dice que es mi hermano. Pero 2 versículos adelante, o sea, en el versículo 25, como no hubo perdón, como no me reconcilié, como no arreglé la situación, en el versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, ¿cómo así? En el versículo 23 dice que es mi hermano. ¿Hay alguna diferencia? Porque me manda a reconciliarme con mi hermano. Pero ya 2 versículos adelante dejó de ser mi hermano. Y según la Biblia, se convirtió en mi adversario. ¿Cuántas relaciones se han arruinado así? Porque por orgullo o por lo que le sea al principio, porque creemos que estamos en nuestro derecho, porque no siento el perdonar, porque fue de verdad un abuso sexual o ser abandonados. Claro, es difícil. Pero cuántas relaciones se han roto en el mismo matrimonio y pueden estar viviendo juntos, pero a veces pasan días, semanas sin hablarse. ¿Por qué? Porque no hubo un espíritu de reconciliación, porque no hubo perdón. Entonces dejó de ser mi hermano y se convirtió en mi adversario. Entonces dejó de ser mi amada esposa y se convirtió en esa que como molesta. Dejó de ser el esposo y se convirtió en ese que razón tenía mi mamá, que por qué me casé con vos. ¿Por qué? Porque no me reconcilié. ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta entonces, amigo, hermano, que el perdón trae bendición y trae salud a nuestra vida? Número 6, cuando no perdonamos, corremos el riesgo de ser encarcelados. Dice ahí en Mateo 5 que estamos leyendo, no sea que tu adversario, el que era mi amigo, dejó de ser mi hermano, mi amigo también, se convirtió en mi adversario. Y dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil. Vea cómo se va degenerando, cómo se va degradando, porque el juez al alguacil, y luego dice, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, cuando a mí me lastiman, a todos nos lastiman en la vida, a todos nos han lastimado. Pero cuando nos lastiman, hay molestia, hay dolor. Cuando yo no resuelvo esa situación, ese dolor, esa molestia se vuelve resentimiento. Cuando en esa etapa de resentimiento yo no sano la herida, yo no curo esa relación, escúcheme,
se vuelve odio. Cuando en el odio yo no arreglo la situación, se convierte en amargura. Cuando es en la etapa de amargura yo no resuelvo la situación, entonces ya viene el deseo de venganza. Entonces ya me hundo en una cárcel, en cárcel de amargura, en el deseo de venganza. Yo creo que usted me está entendiendo. Para terminar, quiero hablar algo, siempre del perdón, por supuesto, pero algo bien importante, porque estamos hablando acerca de aplicar el perdón o de ejercer el perdón, o sea, de perdonar. Ahora, muchas veces, si perdonar a otros es difícil, a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. El perdón, entendimos, va en dos vías: recibir perdón y dar perdón. Pero el dar perdón, yo he entendido que va en dos vías también. Dar perdón a aquel que me falló, que me lastimó, etcétera, pero dar perdón también para mí. Y en este último caso es en el que muchas veces somos más crueles para juzgar, somos más crueles para señalar, porque dependiendo de lo que hayamos hecho, nos juzgamos y nos señalamos y lo hacemos sin misericordia, a tal punto que esto puede llevarnos a no recibir el perdón de Dios porque creemos que no lo merecemos. Madres solteras que por culpa, según ellas, de haberse fijado en el hombre que solo las usó y las abandonó, quedaron en esa situación de madres solteras. Y hay mujeres que pasan años señalándose, años culpándose. Tal vez no lo hablan con su boca, pero lo hablan con su corazón y se señalan y se flagelan y se hieren. Madres que sufren o ven sufrir a sus hijos con un padre borracho, irresponsable, adúltero, déspota. Personas que le fueron infiel a su cónyuge y claro, eso trae consecuencias duras y difíciles. Y que probablemente eso lo llevó a la ruptura de su matrimonio y definitivamente salieron lastimados los hijos y la familia y muchas personas más. Entonces, no solo se trata de perdonar a alguien, sino de perdonarme a mí en esos momentos o de esos momentos en los que probablemente yo decidí mal o no decidí correctamente. Personas que por su pecado lastimaron a muchas personas, y estoy hablando de ministros, de líderes en la iglesia, y que creen que ya no pueden ser perdonados porque alguien se levantó a decírselos también, ¿verdad? Y decirle: no, mano, lo que hiciste no tiene perdón de Dios, lastimaste a muchas personas, y nos creemos eso, y creemos que no podemos ser perdonados, mucho menos que podemos ser usados. Y esto los ha sumido en las cárceles de autoacusación y de autoculpabilidad, y esta es la más difícil. A veces sí sabemos que Dios perdona, pero no nos perdonamos nosotros mismos. Y le decía, a veces eso es lo que impide que podamos recibir el perdón de Dios. Y no, Señor, no merezco tu perdón. No, Señor, no merezco porque hice esto. De verdad fui malo, de verdad te fallé, le fallé a la gente. No importa lo que usted haya hecho. Eso hace que haya personas que caigan en depresión, en soledad, en deseos y pensamientos de muerte, en decidir no congregarse. Dice la palabra: y anduvo por un día en el desierto, y voy concluyendo. Y anduvo por un día en el desierto. ¿Qué está hablando el profeta Elías? Él mismo se fue al desierto por un día. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morirse. Y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Yo quiero concluir con esto, amigo. Sí, probablemente fallaste. Sí, probablemente lastimaste. Y no fue gracia, no fue ganga. Pero no puedes seguir acusándote más. Tal vez has perdonado a otras personas, pero no te has perdonado a ti mismo. Y eso impide que recibas el perdón de Dios, y eso hace que te sientas miserable.
Eso ha hecho que te sientas indigno. Escúchame, Dios ya te perdonó. Y mientras tú no decidas perdonarte, no vas a poder avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Dios quiere escribir una nueva historia para tu vida. Pero para que pueda Dios escribir una nueva historia para ti, necesitas perdonarte, ya no culparte más por lo que hiciste, ya no lastimarte, ya no autoflagelarte, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Y no importa que la gente se levante para acusarte o que el mismo diablo se levante para acusarte, Dios ya te perdonó. Perdónate tú mismo, perdónate a ti. Decide hoy perdonarte y decide caminar con base a ese perdón para que seas libre, para que salgas de la tristeza, de la depresión, de la amargura, de la soledad, de la autoculpa. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en Conexiones Divinas.